Vamos a comenzar con la segunda de las unidades del programa, en donde nosotros vamos a hacer referencia a un conjunto de planteos teóricos que surgen como planteos integradores y que se desarrollan en la segunda mitad del siglo XX y continúan estando vigentes, y muchos de los autores siguen trabajando sobre sus teorías. El primero de los autores que nosotros vamos a ver es Habermas, y para poder abordar los planteos habermasianos, nosotros vamos a hacer referencia en esta clase al antecedente directo del pensamiento de Habermas, que tiene que ver con la teoría crítica y específicamente la escuela de Frankfurt en su primera generación. Habermas haría referencia, sería un autor que debiéramos ubicar en la segunda generación de la escuela de Frankfurt. ¿Cuáles son los objetivos que vamos a perseguir en esta clase? Bueno, analizar el desarrollo histórico de la teoría crítica, específicamente del caso de la escuela de Frankfurt, plantear los fundamentos y los intereses de la escuela, de los distintos actores que constituyen la escuela de Frankfurt, y desarrollar los aportes y objetivos de la teoría crítica que luego retomará Habermas en su producción específicamente. Veamos primero cuáles son los antecedentes directos de los autores que nosotros vamos a considerar en la escuela de Frankfurt en esta primera generación. Bueno, por un lado, la obra de Carlos Marx, por supuesto, como teoría crítica, la escuela de Frankfurt toma estas ideas del pensamiento marxista, que plantea la necesidad de desarrollar una teoría, un conocimiento de la realidad que sirva, que tenga una finalidad y que sirva para la emancipación del hombre, para la liberación del hombre de las clases oprimidas. Y en ese sentido, esta intencionalidad está presente en todo lo que sería la teoría crítica. Nosotros vamos a ver que incluso en Habermas pervive esta idea de una teoría que sirva para la emancipación del hombre. Este elemento entonces es un elemento definitorio de la teoría crítica. La otra cuestión que toman estos autores de Carlos Marx es la crítica a la ideología burguesa, o sea, analizar cómo se sustenta todo el sistema de dominación del modo de producción capitalista y cuáles son los procesos de legitimación que están vigentes en la sociedad, ¿sí? En esta sociedad que analizan estos autores de las primeras décadas del siglo XX. Entonces, toman de Carlos Marx esta cuestión de el análisis de los procesos de dominación en el capitalismo, del siglo XX, y por supuesto se inscriben dentro de un pensamiento que estaría relacionado con el materialismo dialéctico específicamente. Intentan complementar el planteo de Marx con un análisis crítico, por cierto, de los aportes de Max Weber. Fundamentalmente, este análisis weberiano del proceso de racionalización del mundo, como proceso de desencantamiento del mundo, como la racionalidad como el elemento que define a la sociedad moderna, la racionalidad como el elemento que define al ámbito económico, al ámbito político, al desarrollo científico propiamente dicho, y fundamentalmente una crítica al concepto de racionalidad instrumental, este cálculo entre medios y fines que va a realizar Max Weber y que va a ser
puesto en discusión por los miembros de la Escuela de Frankfurt, planteando otra concepción de la razón y de la racionalidad mucho más abarcadora y mucho más enriquecedora que la propia racionalidad instrumental. El otro elemento que nosotros vamos a mencionar en cuanto a los antecedentes de la Escuela de Frankfurt es la figura de Sigmund Freud. Freud tiene una influencia muy marcada en todos los planteos filosóficos, incluso sociológicos, que surgen luego de los aportes freudianos, y ustedes, por ejemplo, han visto la influencia del pensamiento de Freud en el funcionalismo, así como Parsons, en cierto modo, toma algunos elementos centrales de los aportes de Sigmund Freud. En el caso de la Escuela de Frankfurt, fundamentalmente aparece esta cuestión ligada a el análisis de la sociedad de masas y las cuestiones relacionadas con la autoridad en la masa, ¿sí? en estos grupos de personas que Freud desarrolla en una obra de 1921 que es Psicología de las masas y análisis del yo. Esta cuestión ligada a los componentes inconscientes que actúan en la conducta colectiva como una lógica de dominación es un elemento que va a tener una influencia marcada en los pensadores de la Escuela de Frankfurt. Algunos directamente desarrollan un pensamiento desde la psicología, por ejemplo Erich Fromm, y otros se ven muy influenciados por los aportes freudianos, por ejemplo Marcuse. Y finalmente nosotros vamos a mencionar dos aportes que tienen que ver con dos autores que se inscriben dentro de la tradición marxista. Lukács, una presencia muy fuerte, Mannheim con un marxismo más ligado al pensamiento de Weber, también con mucha influencia weberiana. Y tratando de integrar el marxismo con la teoría de la racionalidad weberiana, pero dos autores que van a plantear una concepción distinta, una concepción diferente de las cuestiones ideológicas, de la superestructura y de estas formas de conciencia social que son propias de la superestructura en el pensamiento de Marx. Lukács escribe una obra que en realidad es una obra de juventud, Historia y conciencia de clase, y en ella plantea una visión positiva del concepto de ideología. Para Lukács no hay ninguna posibilidad de conocer la realidad social que no esté influenciada por la posición de clase. Y sí hay distintos espacios, distintas posiciones que son que permiten una mirada más amplia de esa realidad social, que ciertas posiciones, ciertos puntos de vista que no están atados a determinados intereses concretos que la clase debe defender. Y en ese sentido, cuando uno no tiene ningún compromiso, no tiene ninguna atadura con las cuestiones, los intereses económicos, por ejemplo, tiene la posibilidad de un conocimiento más amplio de la realidad social, que además es un conocimiento esencial para lograr la liberación, o sea, para poder generar algún tipo de política, de estrategia que permita salir de la situación de opresión. Entonces, las
clases que tienen menos intereses materiales que defender, en este caso el proletariado, tiene una visión más, más amplia de la realidad social, en tanto el conocimiento de esa realidad social es condición para poder generar las estrategias a partir de las cuales salir de esa situación de opresión. Y Mannheim, ya hemos dicho, intenta ligar el pensamiento marxista con la racionalidad weberiana, escribe una de sus obras más reconocidas, Ideología y Utopía, y tiene también una influencia en los autores de la Escuela de Frankfurt. Entonces, sistematizando lo que hemos visto hasta aquí, podemos decir que el objetivo de la Escuela de Frankfurt tiene que ver con analizar los procesos de dominación en el capitalismo avanzado, analizar los procesos de consolidación de la sociedad capitalista burguesa y tratar de entender por qué se dan estos, por qué no se genera en este capitalismo el cambio revolucionario, la toma de conciencia de clase que venía anunciando Carlos Marx. Entonces encontramos intentos por vincular los planteos críticos del marxismo con la teoría de la racionalización weberiana desde una perspectiva crítica y el psicoanálisis de Freud para analizar los procesos de dominación que suceden en el capitalismo avanzado. Este es el gran el interés de los autores que se incluyen dentro de la Escuela de Frankfurt.